Lucas 13:10 dice que Satanás, o al menos un espíritu, fue la causa directa de la enfermedad de la mujer, una condición que la había incapacitado durante 18 años. El apóstol Pablo también denominó a su aflicción un aguijón de la carne como un mensajero de Satanás. Job, el libro de Job muestra una combinación de las dos causas. Satanás inflige el dolor, pero después que obtiene el permiso de Dios. Vamos a dejar algo claro. A veces pasan cosas y nos hacemos preguntas tales como, bueno, a ver, 2000 autos conducían bajo la lluvia en la ruta o en la autopista. ¿Por qué el auto de mi hijo tenía que derrapar por la banquina y que le costó la vida? De todos los miles de autos que andaban ahí. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo? Entonces ahí uno tiene que ponerse de acuerdo que, bueno, una persona que va a mucha velocidad, no sé, por rutas resbaladizas por la lluvia, está coqueteando con el peligro de una tragedia. Yo quiero dejar esto en claro primero, que tiene que ver con la consecuencia directa a algo que hacemos sin prevención. Una persona que ingiere comida chatarra expone su cuerpo a riesgos de salud, como el colesterol, como arterias tapadas. Es imposible que uno comiendo mal no termine deteriorando su cuerpo. Yo no puedo no ponerme el cinturón de seguridad cuando subo a conducir el auto, y si tengo un accidente que me cuesta la vida, después culpar o que mi familia culpe a Dios por lo que me pasó. ¿Por qué? Bueno, por imprudencia. Eso es algo que tenemos que dejar en claro. Los científicos reconocen estas conexiones y hablan sobre esas conexiones que nos pueden costar la salud. Hasta ahí estamos claros. Después hay otros que dicen, bueno, pero algunos pasajes del Antiguo Testamento también muestran que Dios causa el sufrimiento como castigo del mal comportamiento de la gente. Es verdad. Los libros proféticos están llenos de advertencias de juicios venideros. Pero esas predicciones de destrucción vienen después de advertencias muy directas y explícitas. Los profetas saben o tienen la esperanza que Dios va a contenerse si Israel se arrepiente y se vuelve a Dios. Entonces, el juicio viene claramente de Dios, pero no de una manera caprichosa o injusta. Si vamos al Antiguo Testamento, era el castigo ese congruente con el pacto o contrato de Dios para con Israel. Y llegaba después de mucha advertencia. Y a mí me sorprende cómo muchos cristianos aplicamos este principio en la actualidad. La fatídica frase, algo habrás hecho. Que duele. Algo habrás hecho. Nos vamos al Antiguo Testamento y decimos, ¿ves? Mirá lo que le pasó y fíjate lo que le pasó a Israel. Fíjate que desobedeció y fíjate cómo le vinieron las plagas. Algo habrás hecho. Pero hay una gran diferencia entre el sufrimiento que la mayoría de nosotros puede padecer, un infarto, un virus, incluso un accidente de autobús, a los castigos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el castigo seguía a las advertencias repetidas contra un comportamiento específico. Quiero que esto quede claro para que seas libre. Porque de hecho, para que el castigo sea eficaz, se necesita un vínculo claro con la mala conducta. Qué poca utilidad sería para esos papás que se acerquen por atrás, sigilosamente, y en el rato libre que el nene está jugando, ¡paf!, lo golpee sin explicación. ¡Toma! ¡Para que aprenda! Y el nene no sabe por qué se le pegó. No entiende. Un comportamiento así, ¿qué produce? Un nene neurótico, no un nene obediente. Porque no tiene idea por qué se lo está castigando. El pueblo de Israel sabía por qué estaba siendo castigado. Cada vez que vamos a la Biblia, los profetas le habían advertido con detalle. El faraón de Egipto sabía exactamente por qué las 10 plagas habían sido enviadas contra su tierra. Dios se lo había dicho a través de Moisés, le había dado la razón y le había dicho cómo se lo podía evitar. Saben exactamente en la Biblia por qué están sufriendo. Jonás no dice, me agarró un pez, iba por la vida y me tomó. Ya sabe por qué. Porque Dios lo mandó a Nínive y el tipo se fue para Tarsis. Vos me estás diciendo, no, eso no me pasó. Bueno, si no es así, si estás confuso por lo que te está pasando,
tenés por seguro que esto no es una reprimenda de Dios. Porque cuando Dios habla, señores, es claro. Los predicadores somos vuelteros para hablar, pero Dios habla claro. Ahora, ¿cómo lidió Jesús con la pregunta, ¿quién es responsable de este sufrimiento? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué a fulanito se le murió el hijo? ¿Por qué a menganito se le murió la madre? Y lo más claro sobre esta pregunta aparece en Lucas 13. Le preguntan a Jesús sobre dos acontecimientos que habían aparecido en los periódicos del día. Dos acontecimientos de actualidad que habían despertado una discusión local. Dos acontecimientos, dos tragedias. Uno fue sobre un hecho de opresión política, en el cual soldados romanos asesinaron a miembros de una minoría religiosa. Algo totalmente injusto. El gobierno invasor, el gobierno de facto, el gobierno el imperio, el gobierno romano asesinó a una minoría religiosa. El otro titular está en Lucas 13. Era un accidente de construcción que mató a 18 personas. Y la respuesta de Jesús, que relata Lucas 13, es brillante. Porque él no respondió por completo la pregunta de ellos, la cuestión de la causa. Nunca explicó exactamente, les voy a contar por qué cayó la torre y por qué los romanos mataron a esos cristianos, por qué ocurrieron esas dos tragedias. Les dice, ¿piensan ustedes que estos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que ustedes o que todos los demás? Les digo que no. Pero en el pasaje de Lucas 13 Jesús no se detiene ahí. Él se vale de ambas tragedias, la torre y los políticos que mataron a la minoría religiosa, para señalarles las verdades eternas revelantes a todos. Le dice, a menos que ustedes se arrepientan, todos van a morir igualmente. La catástrofe, nos une a la víctima y a los espectadores en un llamado al arrepentimiento. ¿Y qué nos recuerda? Que la vida es breve. Bajo una torre, en un autobús, en un auto que le fallan los frenos o en una mala gripe nos podemos ir. Y los cristianos no estamos exentos. La vida duele. Claro, a veces sabemos por qué nos enfermamos. Poco ejercicio, mala dieta, contacto con un germen. Pero el sufrimiento nos dice a toda la humanidad de que algo está mal en este planeta y que necesitamos la intervención de Dios, que somos peregrinos en esta tierra. Los seguidores señalan a un hombre ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Le preguntan, ¿quién pecó? Ellos querían la teología de la ceguera. ¿Quién pecó, este o los padres? En otras palabras, ¿por qué merece la tragedia de ser ciego? Y Jesús no duda, responde sin vuelta. Dice, ni este ni sus padres. Los discípulos querían mirar hacia el pasado, encontrar la razón. Jesús les redirecciona la dirección, apunta hacia el futuro. Mirar en la búsqueda de una causa, de un motivo, no brinda una respuesta que nos calme el dolor o la ansiedad. Pero sí lo que te está pasando plantea la esperanza para el futuro, que incluso el sufrimiento puede ser transformado o redimido. ¿No es esa la promesa de Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Capaz que los sucesos aislados pueden ser malos, pero el resultado final, dice Pablo a los romanos, es bueno. Tu final va a redimir toda la historia, te lo prometo, como en una película.